Hola amigos, esta semana les quiero hablar acerca de la generación de 1914 y antes que nada les quiero invitar a la página de Facebook de Crecer como Testigo de Jehová. Tenemos una sección nueva acerca de historias de ex testigos y de testigos. Si gustas contribuir con tu historia de forma anónima, mándamela y te ayudo a redactarla y la posteamos. Tenemos varias hasta ahorita muy interesantes con diferentes aspectos de vida de ex testigo y testigo de Jehová. Espero que disfrutes esa sección. Y bueno, cuando hablas de una generación, cualquier persona, incluso cualquier testigo de Jehová, te dirá que una generación es un conjunto de personas de la misma edad que viven en el mismo tiempo. Por ejemplo, en esta imagen, ¿cuántas generaciones ves? Cualquier persona te diría que son tres generaciones, la de la señora, la mamá y la de la niña. Entonces, cualquier persona en su sano juicio te diría que una generación es de una cierta edad, que conviven en la misma época. Pero así lo han entendido los testigos de Jehová desde siempre. Pero recientemente hubo un cambio en la doctrina. La doctrina, cuando yo era niño, se nos decía que las personas que habían vivido en 1914 no iban a morir sin que vieran el fin del sistema de cosas, sin que vieran el fin del mundo. Entonces muchas personas estaban a la expectativa de que ya pronto iba a ser el fin del mundo porque ya la gente de 1914 se estaba muriendo. Cuando resultó obvio que no iba a pasar esto del fin del mundo con esta generación, tuvieron que cambiar la doctrina. Y fue un revuelo porque el cambio que hicieron fue totalmente drástico y fue completamente diferente a como se entendía en un principio. Vamos a escuchar lo que dicen acerca de la generación para que te des una idea de lo que piensan. ¿Qué tenían en común José y sus hermanos? Eran contemporáneos. Todos vivieron al mismo tiempo. Eran parte de la misma generación. Ahora, imagine que un hombre murió 10 minutos antes del nacimiento de José. ¿Habría sido de la misma generación que José? No, porque nunca estuvo vivo al mismo tiempo que José. Esto es importante, y lo retomaremos en un momento. ¿Les gustaría entender con mayor facilidad este punto de la generación? Una forma sencilla de explicarlo es tomar como base al hermano Fred W. Franz. En la gráfica aparece como FWF. Como dijimos antes, el hermano Franz nació en 1893. Se bautizó en noviembre de 1913. De modo que en 1914, como ungido del Señor, vio la señal y comprendió lo que ésta significaba. El hermano Franz vivió muchos años. Terminó su servicio en la tierra a los 99 años, en 1992. ¿Conoce usted a muchos que ya fueran ungidos en 1914 y que vivieran más que el hermano Franz? Quizás haya habido algunos, pero no muchos. Ahora, solo para entenderlo mejor, imaginemos que el hermano Franz fue el último miembro del primer grupo de ungidos, es decir, del grupo que ya había sido ungido en 1914 y que vio la señal y siguió sirviendo fielmente. No estamos diciendo que el hermano Franz fue el último. No lo sabemos, pero vamos a suponerlo. Para que alguien formara parte de esta generación, dicha persona debería haber sido ungida antes de 1992, porque tendría que haber sido contemporáneo de algunos de los del primer grupo. Recalcamos que no queremos decir que el hermano Franz haya sido el último miembro de este grupo. Solo lo usamos como ejemplo, como punto de referencia. Cualquier persona que haya sido ungida después de 1992 sería parte de los ungidos, pero no sería parte de esta generación. Y Jesús dijo que esta generación no pasaría hasta que sucedieran todas estas cosas. Primero, ellos creen que una generación es todas las personas, ahora creen más bien, que una generación son todas las personas que viven en determinado momento. Es decir, que yo soy de la misma generación que mi papá es de la misma generación que mi abuelo, eh, que, que yo voy a ser de la misma generación que mis hijos y si les sobrevivo, que mis nietos. O sea, es un absurdo totalmente. Busca en Google el término de qué es una generación en el diccionario. Ungidos.
De modo que esta generación está compuesta por ungidos que ven la señal y que, gracias a su percepción espiritual, llegan a la conclusión correcta respecto a dicha señal. Y aquí nos dice que la generación se refiere a los ungidos que entendieron la señal de 1914. Y nos citan como ejemplo al presidente de la Sociedad Watchtower France. Quiero que escuches lo que él entendía para que veas qué tan entendido estaba de lo de la generación. Escucha. On September the 5th, the lunar year 1975 ends. So you see, we haven't got much left to this year 1975. It's going to end at sundown of September the 5th. And that immediately after September the 5th, why, the millennial kingdom of the Lord Jesus Christ must begin in order to fulfill the final 1,000 years of God's great seven. ¿Y qué han pensado acerca del término generación? Ellos sacan lo del término de generación de Mateo 24 que dice, en verdad les digo que en ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Desde un principio ellos han especulado sobre qué significa la generación y te voy a dar las distintas doctrinas que han sacado con respecto a este tema. En 1897 pensaban que esta generación se refería a la gente que vivía en 1914, en esa época. Después, en 1927, en la atalaya de febrero, se nos dice que la conclusión entonces irresistible es que Jesús se refería a la nueva creación, a los ungidos. O sea, es decir, primero la gente que vivía entonces y luego solamente los ungidos. Luego en 1951 en la atalaya de julio se dice que son la gente que nacieron alrededor de 1914, aquellos que viven en el mismo periodo. O sea, se regresó al entendimiento previo. Después, en 1995, en la atalaya de noviembre, se nos dice que es la gente inicua. Esta generación aparentemente se refiere a la gente de la tierra que alcanza a ver la señal de Jesús, pero que no se amoldan a su camino. Yo recuerdo esta creencia, o sea, al principio se creía que era la gente que vivía ahí, luego los ungidos, luego otra vez toda la gente, y luego esta vez solamente la gente inicua, la gente mala. En 2008 se cambió a que eran los ungidos, en la atalaya de febrero del 2008, que la generación se refiere a los ungidos como del día moderno. Y en 2010 aquí ya viene el disparate total de las generaciones traslapadas. En la atalaya de abril del 2010 dice que Jesús, él evidentemente quiso decir a que las vidas de los ungidos que presenciaron el inicio de la señal en 1914 se superpondrían con las vidas de los ungidos que verán el inicio de la gran tribulación. O sea, evidentemente Jesús se refería a generaciones traslapadas. Evidentemente yo no sé de dónde lo sacan, pero platicando con un testigo de Jehová activo esta semana acerca de este tema, me decía es que los hermanos del cuerpo gobernante no tienen la culpa, o sea, se ha entendido progresivamente diferente lo que va, o sea, la luz se hace más brillante. Pero yo le comentaba cómo va a ser la luz más brillante si es más bien luz contradictoria, porque al principio te dicen una cosa, luego te dicen otra, luego regresan a creer lo anterior. O sea, no es Dios quien les está señalando el camino, no es el Espíritu Santo quien les está guiando, porque si fuera así se entendería algo y luego se entendería algo mejor y luego se entendería algo mejor, pero no algo contradictorio. Y ahora resulta que son generaciones traslapadas. Hace unas semanas fueron a visitarme los testigos de Jehová ahí a mi consultorio y me acuerdo que le dije a un chavo que tenía como unos 25 años, de los testigos que iban ahí, le digo, a ver, enséñame por favor con tu Biblia dónde viene eso de las generaciones traslapadas. Entonces él sacó Mateo 24 y me lo leyó, y le digo, sí, pero ¿dónde dice que son dos grupos de ungidos? Entonces volteó a ver su Biblia, me volteó a ver a mí, volteó a ver su Biblia, y me dice, no sé, no te lo podría explicar. Le digo, mira, no es para que te sientas mal, quiero que veas que esa doctrina que tú te estás creyendo y que te están enseñando no tiene pies ni cabeza, no tiene sentido. Le digo, busca en Google la definición de generación. No va a ser mi generación, la generación de mi papá o la de mis hijos.
Y él pues ya no me supo decir nada porque contra la lógica, contra el sentido común no se puede. Y lo que están haciendo los miembros del cuerpo gobernante es ganar tiempo, como se han visto que sus predicciones de fin del mundo no han sido verdad. Lo único que están haciendo es ganar tiempo. Ahora resulta que los que fueron ungidos más o menos a finales de los 90 también son parte de la generación. Entonces te dan un margen de tiempo hasta el 2030, 2040, en el que van a tener que volver a cambiar porque va a volverse a ver que no es cierto lo que están enseñando y van a tener que cambiar, pero toda esta gente ya estuvo 30 años dándoles dinero y apoyando a la predicación económicamente. Y esta doctrina trae consecuencias muy severas porque el pensar que ya se iba a acabar el mundo ha hecho que muchas gentes, muchas personas no estudiaran la universidad, que no tuvieran hijos para aguantarse a vivir en el paraíso y tener los hijos en el paraíso. Pensar que nunca iban a morir, que no hacer planes para tu vejez porque pues nunca ibas a morir. Si ya todos los de 1914 estaban muriendo, ya era obvio que era ya se iba a acabar el mundo. Entonces, las personas que dirigen a los testigos de Jehová jamás te van a pedir disculpas por esas malas decisiones. Dios, o más bien, como consecuencia de esta doctrina ha habido personas que creen que Dios se equivoque. Realmente los que se equivocan son ellos. Entonces, es más que obvio que el cuerpo gobernante no tiene la dirección del Espíritu Santo. Mira, y para llegar al año de 1914 ellos se basan en una mentira. Se basan en el año en que fue destruida Jerusalén. Ellos dicen que fue en el 607 antes de Cristo, pero no hay ni siquiera un solo historiador que diga que Jerusalén fue destruida en el 607. Para más información de este tema te voy a dejar el link de uno de los videos de Miker Tower, excelente, que te dice de dónde viene esta doctrina. Pero si tú eres testigo, fuiste testigo, sabes que se basan en lo que dice Daniel y demás. Todos los historiadores, todos concuerdan que Jerusalén fue destruida en 587. Los babilonios eran grandes astrónomos y dejaron muchos documentos, miles de documentos que se pueden corroborar con la astronomía. Entonces se llegan a fechas absolutas, donde se dice exactamente, todos los historiadores saben que esa es una fecha absoluta. Y 587 para todos los historiadores fue la fecha de la destrucción de Jerusalén. Entonces los testigos de Jehová se basan en una mentira. Pon en Google fecha de destrucción de Jerusalén y te va a aparecer 587, no 607. Te voy a dejar aquí una bibliografía de los mismos testigos de Jehová para que veas que los mismos testigos de Jehová con sus mismas publicaciones te mandan a la fecha de 587. Mira, esto que dice aquí es de la Atalaya de enero de 1965. Nos da una explicación de los reyes de Babilonia y de Jerusalén de esa época. Quiero que saques tu calculadora. Acuérdate que son años lunares, solares. Entonces varían ahí en unos meses. Pero juntando estas tres bibliografías, que es la Atalaya de enero del 65, la Atalaya de agosto del 68, donde se nos dice que Nabonido reinó 17 años, y el libro Perspicacia para entender las escrituras, donde se nos dice que Nabucodonosor gobernó 43 años. Saca tu calculadora y recuerda que son fechas hacia atrás. Babilonia cayó en 539 según lo que dice la Atalaya. Y Nabonido reinó 17 años. Entonces su reinado empezó en 556. Labashi Marduk reinó 9 meses, es en el año 556. Neriglissar reinó 4 años, a partir de más o menos hasta el 560. Y Evil Merodach reinó 2 años, según lo que dice también la Atalaya, es aproximadamente 562. Nabucodonosor gobernó 43 años, según lo que dice el libro Perspicacia, desde aproximadamente 605. Jerusalén cayó, según la Biblia, en el año 19 de Nabucodonosor, o sea, en el 587, ya contando con la diferencia de los meses.
Entonces, con las mismas atalayas, puedes ver que Jerusalén no fue destruida en el 607, sino en el 587. Haz el cálculo, chécalo, búscalo en la atalaya en la que te digo. Es la atalaya del 68, se nos dice que Nabonido reinó 17 años. El libro Perspicacia, que gobernó por 43 años Nabucodonosor. Y la enero del 65 se nos dice cuántos años duraron todos los reyes de Babilonia. Y nos da al mismo, a 587. Las revistas Despertar, en su contraportada, por muchos años decían que esta revista promueve la confianza en la promesa del creador de establecer un nuevo mundo pacífico y seguro antes de que desaparezca la generación que vio los acontecimientos de 1914. Es decir, que ellos no decían creemos esto, no, decían que el creador había hecho una promesa de que la generación de 1914 no pasaría. Una cosa es decir, nosotros creemos y llegamos a la conclusión de esto, y otra cosa es decir, el creador dijo esto y esto. Entonces, como dice la Biblia en Deuteronomio, ¿cómo saber si un falso profeta es realmente falso? Si habla en nombre de Jehová, si tiene la valentía de hablar en nombre de Jehová y que lo que él habló no se cumpla, tú puedes saber que ese es un falso profeta. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de que veas que ellos hablaron en nombre de Jehová y lo que hablaron no se cumplió? ¿Qué otra prueba ocupas para saber que es un falso profeta? ¿Por qué no hacerle caso a lo que la misma Biblia dice sobre cómo reconocer falsos profetas? Y en Mateo, si te fijas, lee bien el capítulo de Mateo y nos dice que la generación va a estar después de las cosas que pasan en la gran tribulación. Léelo bien. Esta generación de la que se habla Mateo es una generación de personas después de la gran tribulación. Léelo, revísalo y date cuenta que esto todavía no pasa según lo que dice la Biblia. Es algo para el futuro, no algo para ahorita. Entonces, de todas las creencias que he discutido aquí en los videos, yo creo que esta es la más tonta, es la más obvia, es la que te puede dar, que puedes ver que se han equivocado, que Dios no los dirige, que es una mentira, y se equivocan a grado tal de que quieren hacer creer a la gente que generación no es lo que generación significa, sino otra cosa. Nos vemos la próxima semana.